Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo. Bienvenidos amigos y amigas de las letras un día más a Pasen y Lean. Hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de uno de los grandes autores de la novela histórica en nuestro país. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones hablándonos de las jornadas de novela histórica Ciudad de Granada de las que se encarga, pero hoy no viene por eso, viene a presentarnos un nuevo trabajo. Les estoy hablando de Blas Malo Poyatos. Él nació en Alcázar de San Juan, pero desde la infancia ha vivido en diferentes lugares. Ha paseado por Toledo, por Cáceres, por León, y estoy segura de que de todas ellas ha cogido un poquito y le han servido de inspiración para sus obras. Sobre todo Granada, en la que reside en la actualidad. Él es amante de la lectura desde la más tierna infancia y asegura que al final su destino natural era convertirse en el escritor que ahora es. Estudió Ingeniería de Caminos, se puso a trabajar, pero en uno de sus cambios de trabajo se tomó 6 meses de reflexión y entonces se decidió a iniciar un relato ambientado en la Granada nazarí del siglo XIV. Cuando retomó su actividad laboral, pues no conseguía quitarse el relato de la cabeza. Con él ganó un premio, entonces se preguntó si podría continuarlo, si sería capaz de ampliar esa historia, y eso hizo. Le robó ratitos al sueño, a los fines de semana, y 3 años más tarde concluyó lo que era su primera novela. Ese fue el principio de todo. Ahora llega con la última, una novela llamada La furia del Fénix, que es, la portada ya en sí es preciosa, la estarán viendo ustedes en Mesa de Novedades, y convierte a otro escritor, en este caso a Lope de Vega, en el protagonista de la obra. La sinopsis dice así: Lope de Vega, empeñado en ser el más famoso escritor profesional de la España del siglo XVI, deberá superar numerosos obstáculos en el camino que le marca su ambición debido a su carácter, así como a la envidia y ojeriza de muchos escritores y empresarios teatrales de la época, entre ellos el mismísimo Cervantes. Su aventura en la Gran Armada, sus peligrosas andanzas amorosas, sus penurias y sus éxitos como autor teatral son algunos de los trepidantes episodios que Blas Malo narra en su nueva novela. Bienvenido, Blas, a Pasen y Lean. Hola, Nerea. Buenas tardes. Encantado de escucharte de nuevo. Pues nosotros encantados, porque además, curiosamente, tenemos en el programa un espacio que se llama Entrevista con la Historia, en el cual, hacemos viajes en el tiempo, nos trasladamos al pasado y entrevistamos a escritores que ya nos dejaron tristemente hace mucho tiempo, y hemos tenido con nosotros a Cervantes precisamente y a Lope de Vega. Tu nuevo trabajo en el mercado tiene a Lope de Vega como protagonista. ¿Por qué le has elegido a él? Pues más bien él me ha elegido a mí, como ocurre con muchos otros compañeros de letras. Al final son las ideas las que nos asaltan y las que nos convencen para escribir sobre una época o sobre unos personajes determinados. Estamos ahora mismo celebrando el 4º centenario de la muerte de Cervantes y pareciera que todo el siglo de oro se reducirá a Miguel de Cervantes, y eso no es así. Yo quiero dar pie a resucitar la vida de este monstruo de la naturaleza que fue Lope de Vega.
Lope de Vega, además, como bien se puede leer en la sinopsis, era un hombre en su momento admirado y odiado a la vez, supongo que como le suele pasar a todas las personas que destacan. Era muy admirado sobre todo porque conseguía el favor del público. ¿Cuál era su secreto? Su secreto era realizar obras de teatro que todo el mundo entendía, y ahí se oponía radicalmente al grupo, digamos, de escritores más selectos o más cultos que defendían que la literatura era solo apta para los iniciados, unos iniciados que deberían entender los sonetos, las metáforas, las imágenes literarias que creaban pues este grupo reducido, para los cuales la cultura no debía ser algo vulgar, sino algo selecto. Cuando dicen vulgar, era referido que no debía ser para el pueblo. A eso Lope de Vega responde con una prolífica producción de obra literaria destinada casi siempre a la gente sencilla, y por eso obtuvo su aplauso y su reconocimiento. Fíjate que es curioso porque mi tesis doctoral, que versa sobre la creación del bestseller, trata un poquito de algo de lo que tú estás hablando, ¿no? O sea, sigue pasando en la actualidad que cuando uno obtiene el favor del público hay un grupo de intelectuales que consideran que eso es algo negativo, ¿no? Pero bueno, grandes escritores de la época, nosotros siempre hemos sabido que había una gran competencia entre Góngora y Quevedo, pero descubrimos contigo que grandes escritores de la época odiaban a Lope, entre ellos Góngora y Cervantes. Más que un odio, era también una envidia. Envidia, claro. Lope es que rompió los esquemas del teatro. Él trajo unas ideas importadas pues de las corrientes italianas que llegaban a España a través del reino de Sicilia y el reino de Nápoles, en los cuales se destrozaba literalmente las reglas clásicas: unidad de acción, unidad de personajes, unidad de tiempo, unidad de lugar. Todo eso Lope lo destrozó. Él decía que lo más importante, como una labor del creador artístico, de un escritor, era otorgar al público entretenimiento. Y a partir de ahí se podía ahorcar las reglas del arte. Con lo cual, al grupo selecto de autores reunidos en torno a Góngora y Cervantes, que defendían, bueno, una interpretación elitista del acceso a la literatura, pues se encontró con un enfrentamiento directo con ellos. A eso se sumaba pues el tremendo éxito que tenía tanto en la vida personal como en la vida pública, frente a otros que no lo obtenían. En fin, una vida llena de complicaciones, rencillas y enfrentamientos que muchas veces llegaron incluso a las armas. Bueno, esa época es muy dada a novelarla, porque además Lope de Vega te ayuda un poco más porque tiene fama de romántico. No sé si llamarlo romántico o lo que ahora sería un ligón, ¿no? Eso también le granjeó muchos conflictos en su época. Efectivamente, más que ligón, era una obsesión. Era un hombre obsesionado con la idea de mujer. Él estaba enamorado de la mujer, no de las mujeres, sino de la idea de la mujer. Y era una pasión tremenda. Él mismo reconoce en algunas de sus cartas que han llegado hasta nosotros que él es un hombre de extremo. Es un hombre de amar o de aborrecer, pero no de término medio. Y que él no es un hombre de una sola mujer. Se encuentra además pues que tiene una fantástica labia, una gran inventiva. Físicamente era bastante atractivo en su juventud y era sobre todo muy arrojado, ¿eh? Ya desde su primera juventud, cuando fue enviado con ayuda de un protector a estudiar a Alcalá de Henares, pues no consiguió hacerse con el título de bachiller porque no prestaba atención en las clases. Se cuenta como anécdota que en vez de dedicarse a prestar atención a los catedráticos, que iban con sus togas y sus gesticulaciones, hablando de sus latines, su gramática, su oratoria, él se dedicaba a imaginar que aquello no era clase, que aquello no era un escenario y que el catedrático no era un profesor, no era un magíster, sino que era un cómico sobre las tablas. En vez de tomar notas, se dedicaba a inventar versos y prosas en las páginas, en los pliegos y en los cuadernos de cartón de los cartapacios. Y por las noches, pues, perseguía jóvenes y chiquillas. Al final, pues, no se graduó. Regresó a Madrid
y poco a poco fue sorprendiendo a los que lo conocían. Cervantes era bastante mayor que él, aún así en su primera etapa le dedicó algunos sentidos elogios. Veía en él pues un escritor con un buen futuro, que además, y lo reconoce Cervantes, conocía las reglas del arte. Pero eso a Lope le parecía algo aburrido. En las escenas y en la obra de Lope no vamos a encontrar seres mitológicos, ni clásicos, no vamos a encontrar ni a Héctor, no vamos a encontrar a Hércules, a Zeus, a Rómulo y Remo, vamos a encontrar gente del pueblo llano, gente sencilla, y por eso mismo la gente acudía más en sus comedias, frente a otras obras, por ejemplo, las comedias de Cervantes, que no consiguieron el favor del público. El grupo de autores cultos, eso se lo achacaban a que Lope escribía de una forma vulgar, escribía mal, y Lope decía que no, que escribía vulgar, pero porque escribía para el vulgo, para el pueblo llano, y no como los otros, que no había quien lo entendiera. El enfrentamiento estaba servido. Sí, claro. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando con Blas Malo, estamos hablando de su última novela, La furia del Fénix, que, bueno, podría decirse que es una biografía novelada de Lope de Vega. Sin embargo, bueno, pues te muestras generoso o quizás, bueno, ese intento que hemos hablado alguna que otra vez en nuestra entrevista anterior, lo decías, ¿no? En el intento de que la novela histórica no solamente se convierta en algo que nos divierte, sino en algo que nos enseña. Explicas al final cuánto hay de verdad y cuánto de fabulación en la obra. ¿En qué has dejado volar tu imaginación en La furia del Fénix? De esta época en la que novelo la historia de Lope, que transcurre de 1588 con el embarque en Lisboa en la Gran Armada de nuestro personaje y termina en Granada en 1603, pues apenas hay datos en su biografía. Él escribió muchísimas obras literarias, sus coetáneos hablaban de más de 1.600 comedias, y hay una abultada correspondencia epistolar que ha llegado hasta nosotros. Y sin embargo, de esta época en concreto, no hay apenas nada de la mano de Lope. ¿Por qué? No se sabe, no se conoce. Quizás algunos hechos dramáticos le impactaron tanto que no fue capaz de transcribirlos para la posteridad, ni siquiera para emplearlos en sus propias comedias, con las que tanta inventiva mostraba. Así que hay pie y espacio para novelar. Novelar, recordamos que es ficción. Esa parte de ficción es la que yo incorporo a la trama histórica de Lope. Prácticamente el 90% de lo que cuento en el libro son hechos reales de la vida de Lope. Yo los adorno y los complemento con una nueva serie de personajes que, casualidad o no, empiezan por B, como el que suscribe, pero dan pie a una novela que creo que es entretenida, didáctica y que permite resucitar y dar a conocer a esta gran figura que realmente está olvidada por todos nosotros. Es curioso porque pensaba mientras estabas hablando y hablabas de ese 90% de realidad que hay en la novela y que lo otro, bueno, es un poco ese color que le das como novelista. Pensaba que el trabajo de documentación ha tenido que ser extensísimo y además tú eres un escritor que ha tratado diferentes siglos a lo largo de tu carrera literaria. ¿Te has metido de lleno en ese siglo? ¿Lo has disfrutado? ¿Cómo lo has vivido? Estamos hablando del siglo de oro, en un momento en el que las imprentas están camino de un auge creciente y se empieza a imprimir muchísima documentación, muchísimos libros, muchísimo de todo. Pasamos del siglo XV, donde aún la imprenta estaba en la zona de Europa, pero no ha llegado a España, y llegamos al siglo de oro, llegamos al siglo XVII, en el que todo comienza a pasar de una forma industrial a través de la imprenta y se hace como literatura de masas. Tenemos mucha información de la época, muchísima. ¿Cómo escoger entre tanta documentación existente lo necesario para documentarse? Bueno, hay que poner algún límite. Se ha escrito tanto de Lope que leer absolutamente todo lo que se ha escrito sobre Lope sería inabarcable. Para ello me he guiado en algunas de las biografías más reconocidas de nuestro personaje, también
buscando que fueran cercanas en el tiempo. Alguna de ellas es prácticamente coetánea con él. Y sobre todo por su correspondencia epistolar, que mantuvo durante toda su vida con sus diferentes mecenas y amigos. De toda ella nos ha llegado una colección de 4 tomos, recopiladas en la primera mitad del siglo XX, por Agustín González de Amezúa. Y sabemos, por lo que cuenta este recopilador, que hubo muchas más cartas que se han perdido para siempre. De las 1.600 comedias que dicen escribió, a nuestro poder han llegado algo más de 400. Tenemos mucho que descubrir de Lope. En fin, con esos mimbres he tejido mi novela. Es curioso porque antes hablabas también de que era una novela que pretendía hacer disfrutar, y muchas veces te he oído decir, he leído que dices que quieres que tus lectores olviden, bueno, pues los desmanes del día a día, ¿no? Que olviden las hipotecas, los problemas en el trabajo, la angustia, y yo creo que para ello has sido un poco Lope, ¿no? Y has hecho una mezcla de géneros atractiva, ¿no? Hay drama y aventura y amor en La Furia del Fénix. Pero es que eso mismo pasaba en la época de Lope. El pueblo iba al teatro para olvidarse de sus sinsabores del día a día. Era su gran medio de entretenimiento de masas. Estamos hablando de una época del Imperio Español, llena de guerras en Flandes, problemas en el reino de Nápoles y Sicilia, tenemos los ataques de las flotas turcas de Berbería, tenemos los corsarios ingleses asaltando las rutas de la flota de Indias, tenemos una depreciación de la moneda, el oro que va de Perú a Sevilla y de Sevilla a ninguna parte porque se pierde en Europa en las manos de los banqueros alemanes, la harina que sube, la carne que escasea, los impuestos de la sisa, la alcabala, que hacen más que sacar los cuartos, los mangas verdes que nunca acuden a los caminos a tiempo, y al pueblo lo único que le queda es la risa del teatro. Y eso Lope lo entiende perfectamente. La gente no iba al teatro a ver cómo Apolo mitológico se enfrentaba a Diana o cualquiera de estos semidioses, Hércules, titanes. Querían entretenerse, querían olvidarse de sus problemas. Y ese reflejo de la literatura yo creo que es muy de Lope. Y creo que debe ser así. Novela histórica, novela sustantivo, histórica es adjetivo. La función de una novela es entretener. Si además aporta un enfoque didáctico, bueno, es algo que le añade valor, pero el entretenimiento debe ser siempre el motivo principal de una novela. ¿Escribe Blas Malo lo que le gusta leer? Escribo lo que me gustaría vivir. Cada vez que yo me embarco en un proyecto literario es realmente como si realizara un viaje en el tiempo. Tú lo has dicho muy bien. Encuentras una documentación que te traslada a otra época, a otras culturas y a otras vivencias que de ninguna otra forma puedes experimentar. Estamos hablando de viajes en siglos atrás. No existe nada mejor para ello que un libro. Y una pregunta, no sé si tienes previsto que La Furia del Fénix tenga una presentación aquí en Sevilla para saberlo y estar atentos. Bueno, estoy pendiente también de lo que me comente la editorial, pero sí, espero dar pronto alguna noticia. Ya me he informado que pronto va a realizarse la Feria del Libro en Sevilla. Este año me parece que cae por mayo, sí. Finales de abril y principios de mayo. En fin, pues es posible que estemos por aquí. Ah, pues estupendo, estupendo. Aquí te estaremos esperando. ¿Estás trabajando en otra cosa ahora o has dejado un tiempo de descanso? Como bien sabes, Nerea, no hay descanso para el escritor. Siempre estamos en marcha, siempre tenemos una libretilla de ideas, ¿verdad?, que vamos apuntando. Y sí, sigo trabajando en otras historias y en otra época. La verdad es que tengo ahora mismo una problemática bastante importante, porque es que tengo 3 ideas y todavía no he decidido por cuál decantarme. Así que estoy en pleno proceso de documentación, a ver cuál de las 3 me satisface más. Y mientras, pues no dejo de pensar en Lope. Claro. Lope es una figura tan grande y tiene tanto que contar. Pues nosotros deseando que te vengas aquí para presentarla, y les recomiendo a todos los lectores que se acerquen a esta Furia del Fénix de Blas Malo, que lo van a disfrutar. Gracias, Blas, por estar con nosotros un día más en Pasen y Lean. Un abrazo. Gracias a ti, Nerea. Un abrazo fuerte.
lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Hoy en nuestro espacio de música inspirada por la literatura nos fijamos en la obra de Hemingway, Por quién doblan las campanas, que como muchos de ustedes saben se desarrolla durante la Guerra Civil Española. La sinopsis es, un profesor de español americano especialista en explosivos que lucha en el bando republicano. Él tiene la misión de volar un puente estratégico para la ofensiva del bando nacional durante la batalla de Segovia. Durante esta misión conocerá a una serie de personajes y se enamorará de María, una joven que ha sido torturada por los fascistas y que ha sufrido muchísimo a causa de la guerra. Es de destacar que Ernest Hemingway ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954 y que Por quién doblan las campanas recibió una nominación al Premio Pulitzer el año de su publicación, aunque él no llegó a ganarlo. Posteriormente Hemingway sí ganaría ese premio por El viejo y el mar en el año 1953. Hemingway se inspiró en el poeta inglés John Donne para dar título a la novela que hoy nos ocupa, concretamente en su obra de la que leo un fragmento. Ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es una parte del continente, una parte del todo. Si el mar se llevase un trozo, Europa quedaría disminuida, como si se tratase de un promontorio o la casa de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad y por eso nunca vayas a preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Los chicos de Metallica se inspiraron en esta obra para crear una canción que se titula precisamente así, ¿Por quién doblan las campanas? La canción de Metallica describe la guerra tal y como Hemingway la concibió en su libro, unos milicianos luchando por lo que creen que es justo en unas colinas. Describe ataques aéreos, disparos y el miedo de los soldados. Aquí la tienen.
Hoy quiero que se vengan de viaje conmigo antes de cerrar nuestro programa. Nos vamos a París para visitar una librería que merece un trato especial. Si alguna vez han ustedes viajado a París, es posible que de forma expresa o de forma casual hayan pasado por delante o incluso que hayan entrado en una librería encantadora que se llama Shakespeare and Company. Su magnífica ubicación está muy cerquita de Notre Dame y su historia y fama hacen que pasen por allí centenares de personas a diario. ¿Qué es lo que le hace tan especial a esta librería? Bueno, pues que nació como librería inglesa en la capital francesa. Aparte de esto, pues tiene un piso superior en donde hay camas y los viajeros que lo deseen pueden quedarse un tiempo allí para inspirarse y escribir a cambio de realizar algunos turnos en la librería. Estos huéspedes, pues se han ido extendiendo a lo largo de los años, de todo el tiempo que lleva abierta esta librería, porque en realidad no ha sido una librería, sino dos. En principios de principios a mediados del siglo XX, del 1919 al 1941, la propietaria fue Sylvia Beach. Gracias a su impulso, la librería se convirtió en un epicentro en donde se encontraban todas aquellas personas vinculadas o interesadas en la literatura y la cultura inglesa y americana. Tal era su popularidad que a menudo acudían escritores famosos como Hemingway o Joyce. De hecho, esta librera fue la primera en publicar la famosa obra de Joyce, el Ulises. Incluso después, cuando en Estados Unidos y en Inglaterra fue prohibido, allí se fueron forjando nuevas ediciones. En 1941 la tienda se cerró durante un tiempo por culpa de la Segunda Guerra Mundial y no fue hasta el año 1951 que se volvió a abrir, aunque de una manera un poquito diferente. De hecho, era otra librería, la llevaba otra persona, George Whitman, que además la situó en otra parte. Al principio tenía incluso otro nombre, pero le acabaron poniendo Shakespeare and Company en honor a Beach, adquiriendo también a principios de los años 20 el antiguo fondo de la popular librería. En un artículo publicado en un diario español hace algunos meses se calculaba que como mínimo se habían alojado allí 40.000 personas, entre ellos el popular escritor español Terence Simoix. Además, no solamente se venden libros, sino que se prestan libros. Aunque no era una biblioteca, Sylvia Beach tenía montado un pequeño sistema de préstamo de libros porque había personas que o bien no querían comprar el libro o bien no podían a causa de las penurias económicas del momento. La librería además sale en varias películas, quizá una de las más famosas sea Antes del atardecer con Julie Delpy y Ethan Hawke. Yo creo que recordarán ese inicio en el que él está presentando su novela allí. La verdad es que si entras te sumerges en un mundo diferente y es como un pequeño paraíso. Todo está lleno de libros, muy apretado todo, el piso superior con butacas, sofás, hasta incluso un piano y para los amantes de los animales hay gatos también paseando por allí entre los libros, porque el gato, como saben ustedes, es un animal muy literario. Se lo recomiendo. Si algún día viajan a París, acérquense muy cerca de Notre Dame a la Shakespeare and Company. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que lo hayan pasado muy bien en nuestro último Pasen y Lean. Y tenemos una nueva cita la semana que viene, el viernes, a las 6 de la tarde. Un abrazo.